Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Le puse el tema: con paz y santidad veremos a Dios. Ahora quiero empezar en el libro de Romanos, por favor, si me acompañan. Capítulo 7. Permíteme tantito. Con razón. Romanos 7. 7:7. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Usted qué dice? En ninguna manera, dice aquí. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Amén. Ahora acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Hebreos 10. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué dice entonces? ¿Qué está diciendo ahí? Lo voy a leer en otra traducción. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Entonces la ley es buena, ¿verdad que sí? La ley es buena. Y dice que la ley viene a hacer un propósito. Primero que todo dice que la ley no puede hacernos perfectos. Esto es importante que se entienda. Es muy importante, porque a veces parece como que la palabra de Dios se contradice, y si no se entiende, si no se comprende, pues no alcanzamos libertad. La libertad se alcanza cuando la palabra de Dios es revelada. Amén. Dice: la ley no puede hacernos perfectos. Ahora vamos a Gálatas 3:24, por favor. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro guía, o nuestro tutor, para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Entonces la ley es buena, ¿verdad que sí? Porque la ley vino a señalarnos que, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Con ese nos dábamos cuenta que, en mi caso, que no alcanzaba, que no estaba dando la medida, ¿verdad?
Entonces ahí con eso ya te dabas cuenta que había uno transgredido, ¿qué? La ley. Y el que transgrede la ley, ¿qué? Es digno de muerte. Pero, diga, pero, vamos a leer ahora en Hebreos 10. Es que esto es muy importante y muy interesante para poder adorar a Dios. Quiero decir, para poderlo servirlo en espíritu y en verdad, como Él dice, como Él quiere. Hebreos 10 dice, porque la ley, lo voy a leer en esta traducción, dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces, en el 2, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpabilidad. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados, ¿qué? Dice, año tras año. Cada año que se acercaban en el antiguo pacto, se acercaban cada año y les cubrían sus pecados. No eran borrados. Amén. Y dice que les quedaba la culpabilidad. Y eso está bien interesante, hermano. Yo me recuerdo cuando no tenía a Cristo, pero no me recuerdo que tenía culpabilidad. O sea, y era pecador porque pecaba. Sin embargo, diga conmigo, cuando se cumplió el tiempo, porque esto es importante, vamos cumpliendo edades, tiempos. Dios envió a su Hijo y vino una persona y me presentó el Evangelio, me presentó la ley, ¿verdad? Quebraste la ley de Dios. Y mi conciencia estaba, no quería hablar con esa persona. Porque la ley lo que viene a hacer, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a evidenciar nuestro estado de pecaminoso, ¿verdad que sí? Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, el 3, dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, y tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Y en paréntesis aquí dice, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, eso es importante que lo notemos, porque la ley dice, la palabra de Dios dice, ¿sí me entiende? Pero Cristo está diciendo, no te agradaron todos esos sacrificios. Vengo yo a hacer tu voluntad, a cumplir, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cumplió o no cumplió? Lo cumplió por completo, 100%. Por eso es que necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Amén. Para no tardarme, yo lo voy aquí a leer. Dice en Romanos 5, o si quiere acompáñeme. Cinco uno dice, mire lo que dice en esta versión. Dice, por lo tanto, ya hemos sido hechos justos. ¿Ve? No vamos a ser, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, dice aquí. Ya, a los ojos de Dios dice, justificados pues por la fe, dice en la versión que usted tiene. Ahora tenemos que
paz. Paz. ¿Y qué es lo que pasó cuando recibimos esa paz, ese perdón? Nuestros ojos se abrieron. ¿Verdad que sí? Nuestro entendimiento cambió desde estar entenebrecido a ser ¿qué? Iluminado. El Espíritu Santo vino y ¡pum! Porque el que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, quiero decir, el que no ha recibido la revelación del Padre de quién es Jesús, está en sus pecados. Mas nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad que sí? Ese tiempo ya lo cumplimos. Ya tenemos paz, ¿verdad que sí? Esa es la parte primera. Aquí dice, con justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a esa fe, en el 2, Cristo nos hizo entrar en este espacio, en este lugar de privilegio inmerecido, o la gracia, en el cual ahora permanecemos, mire, permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? En Romanos dice que fuimos ¿qué? Destituidos, ¿verdad que sí? Fuimos expulsados, expelled, yeah. Pushed out, evicted, fuera. Pero ahora estamos en esa gracia por Jesucristo, no por nosotros, por Jesucristo, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo que tenemos, dice, ahora tenemos paz con Dios por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Ahora tenemos paz. Esa paz, usted y yo la recibimos cuando declaramos nuestra culpabilidad, ¿verdad que sí? Cuando declaramos que no podemos dar la medida y aceptar el perdón de Dios por Jesucristo. Ahora la santidad. ¿Qué es la santidad? Cuando Dios le muestra al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro tenía una mentalidad de Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Así fue. Pablo también, él fue instruido estrictamente bajo ese régimen, ¿verdad que sí? Y el hombre se esforzaba, Pablo se esforzaba por querer cumplir, por querer alcanzar eso. Pero la Biblia dice que la ley mata, la letra mata. ¿Qué es lo que andaba haciendo Pablo? Sino persiguiendo a la iglesia. ¿Qué quería hacer? Llevarla al juzgado, ¿verdad? Para matarlos, hacerlos que renunciaran a ese camino. Entonces el apóstol Pedro está y tiene ¿qué? Tiene un éxtasis, porque él, la manera de ver las cosas, diga conmigo, Dios nos conoce. Dios lo conocía a Pedro. Si cuando estaba ahí la cosa con Jesús, de no le mochó la oreja a uno, ¿verdad? Entonces le dijo, no llames ¿qué? Inmundo lo que Dios ¿qué? Ha limpiado. Entonces, ¿estamos limpios o no estamos limpios? Diga, estamos limpios. Estamos limpios. Lo que quiero es que entendamos que sí estamos limpios y que lo acepte y que lo aceptemos, ¿verdad? Pero ahora la cosa, ¿usted se acuerda cuando Jesús está y le traen a una mujer, la prostituta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le dicen?
La ley de Moisés dice que el que adultere y que sea sorprendido en adulterio, había 2 o 3 testigos ahí. ¿Qué era lo que se tenía que hacer? Matarla, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo Jesús? Diga conmigo, cambió la cosa. Vino el cumplimiento de Dios. Vino el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no vino a enjuiciarte y a enjuiciarme. No vino a condenarnos. No vino a condenarnos. ¿Verdad que no? A mí me gusta todo eso porque está como enredoso, pero si se comprende bien y se maneja bien, vamos a crecer. Porque la iglesia dice que no tiene que tener mancha, no pecado, ¿verdad que no? No arruga. Y que tiene que estar gloriosa. ¿Y cómo es la gloria? ¿Qué es la gloria? Sino el conocimiento. En Jeremías 9 Dios dijo, el que se cree muy valiente, dijo, que se quiere alabar, alábese en qué? En tener gloria. En tener gloria. ¿Verdad? Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? Que el diablo, nuestro enemigo, ¿qué es lo que él quiere? Que no resplandezca, ¿qué? La gloria. No quiere que resplandezca la gloria. ¿Por qué? Porque si la persona no entiende, va a querer comprarlo como lo hizo con el Señor Jesús. Te ofrezco esta gloria, te ofrezco esta otra gloria, te ofrezco esto y esto y esto. ¿Sí me entiende? Entonces la ignorancia tiene que ser erradicada por la revelación. Ahora la palabra de Dios dice, vamos por favor a Romanos 8. Primero Dios, no quiero enredarlos, quiero que se entienda, mis hermanos. Dice que no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a ¿qué? A la carne. Ese es la cosa donde quiero entrar. ¿Qué es la carne? Es la mentalidad baja, la mentalidad terrenal, ¿verdad? Y no solo la mentalidad, sino las pasiones, ¿verdad? En Gálatas 5, ¿qué dice? 5:16. Dice que hay una pelea, ¿verdad que sí? ¿Lo leemos? Y usted lo sabe, y yo también lo sé, lo que nos acontece adentro. Digo pues, anden conforme al Espíritu. Esta palabra, hermano, el que no ha aceptado a Jesucristo no la entiende. No tiene sentido eso. Van a andar como Nicodemo de que, what are you talking about? ¿Me entiendes? ¿De qué me estás hablando? Digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ve, ahí va a estar otra vez. ¿Por qué dice eso? Sabe que yo por muchos años he tratado con mi fuerza y agarrando la palabra de querer ser libre de esto o de lo otro, y parece que es como que lo alcanzas y parece que ya está eso dominado, y luego después creo que nomás a mí me pasa eso, pero eso es bien frustrante. Es frustrante. Por ejemplo, la ira, un arrebato de ira.
¿Eso es obra del Espíritu o de la carne? De la carne. De la carne. ¿Verdad? Pero no se va a implantar el fruto del Espíritu Santo si yo no rindo mi voluntad, si yo no rindo mi mente, si yo no reconozco que tengo ese problema. Nunca se va a resolver. Y si no se resuelve eso, está en riesgo el alma. ¿Verdad que sí? Porque Dios no es intemperante, hermano. Dios es estable. ¿Verdad? Bueno, Romanos 8, 1 al 15. Voy a leer un poquito, así que, como dice el pastor, a ver si pueden respirar, para que agarren oxígeno. Oxígeno, oxígeno. Dice: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Eso es poderoso. Cuando se levanta la carne, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir con Jesús. Ahí dice que Él llevó todo, que ya lo sujetó todo. Y clamar y decirle: Señor, ayúdame, ayúdanos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa debilidad. Dice: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mire, le voy a contar. El otro día, esto es importante, porque uno tiene que entender cómo manejar esto. ¿Cuántos sabemos que la mentira es del diablo? Es del diablo, él es el padre de la mentira. La Escritura lo dice, ¿verdad que sí? Un día trabajando, me habla una persona que no me había contestado el teléfono un día anterior. ¿Y qué cree que mi carne dijo cuando llamó? No le voy a contestar. Y no le contesté. ¿Eso es el Espíritu Santo o es carne? ¿Ok? Llego al trabajo y empecé a hablar del Señor. Oh, mira, se llama Ramiro, mira esto y lo otro, Señor, y esto, Ramón, y que el Espíritu Santo me dijo: para, porque mi palabra va a ser ineficaz en tus labios, me dijo. ¿Ve? ¿Y sabe qué hice? Paré y me aparté, le dije: con permiso, ahorita regreso. Me dijo: háblale a la persona aquella. ¿Ve? El Espíritu te convence de error. Yo no me sentí condenado, yo sentí la voz del Espíritu fuerte que me llamó la atención. Llámale y pídele perdón, humíllate. ¿Por qué aceptamos a Cristo? ¿Porque nos humillamos o porque nos enaltecimos? ¿Verdad? Y como nos humillamos, ¿qué pasó? Recibimos perdón, recibimos paz, perdón de pecado, santidad. Entonces, ¿cómo se mantiene? Humillándonos. Le hablé y le dije: oiga, disculpe, ¿tiene 5 minutos? Sí, tengo 5 minutos. Le dije: le quiero pedir perdón.
Me dijo, ¿por qué? Dije, le mentí, le dije. Usted me habló y me preguntó y le eché una mentira. No le contesté porque me enojé porque ayer usted no me contestó. Me dijo, hermanito, me dijo. Porque así me dice. Es un hombre de trabajo. ¿Me perdona? Dije, sí. Dije, ok, gracias. Dije, después de, no, espérenme, quería seguir hablando. Le dije, no, ya no puedo. Colgué, me vine con el otro señor que estaba hablándole y el Espíritu me dijo, ahora sí habla. ¿Qué le estoy diciendo? No es complicado, hermanos. No es complicado. Queremos unción, ¿verdad? Los 9 pasos funcionan, hermano. Pero si estamos en desobediencia, no es la palabra que falla, no es la estrategia que falla, sino somos nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice que no hay condenación, ¿verdad? Pero para los que son guiados por el Espíritu, tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu. Amén. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los lleva a la separación con Dios. ¿Entendió? Es lo que dice en el versículo 6. Pero permitir que el Espíritu los guíe y les controle la mente, los llevará a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Se acuerda? ¿Usted podía? Yo no podía. Pero por Jesucristo y por el Espíritu Santo en nosotros, diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Ahora, sin respeto, sin temor y sin valor. Yo le puse valor. Se tiene que valorar. Hermanos, tenemos que valorar. Tenemos que hacer conscientemente un asesoramiento de lo que tenemos. Ahorita me va a entender por qué. Porque yo sé que ustedes todos sabemos lo que sin temor reverente no hay perfección de santidad, ¿verdad? Porque en Corintios dice, ahora perfeccionemos la santidad, ¿cómo? Con el temor a Dios, ¿verdad que sí? Pero el respeto tiene que ser adentro, aquí, verdadero y verdadero, verdaderamente. Dice, para permanecer en esa relación de limpieza, orden, pureza, de santidad, es necesario que haya temor. En 2 de Corintios 7, por favor. Mejor lo pongo acá, perdón. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo nos limpiamos? Confesando, ¿verdad? Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dele una hoja para atrás en el capítulo anterior, 6:16, la parte B. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Eso ya se cumplió o se va a cumplir? Ya está. Dice que somos templo, ¿verdad que sí? Entonces Dios ya está en nosotros, ¿verdad? Salid, pues por lo cual salid en medio de ellos y apartaos o santifíquense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre,
por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿verdad? En el capítulo que sigue dice, puesto que tenemos tales promesas, esas promesas, ¿usted quiere que Dios esté siempre con usted? Claro que sí, nos conviene, ¿verdad? Dice en Isaías, dice, la santidad conviene a tu casa. Dice, perfeccionar, esto es perfeccionar la santidad, apartarse para Dios, por temor, respeto, amor al Señor. Y si no lo hago, o hago lo que yo pienso, ¿qué sucede? O sea, si no me aparto, porque déjeme decirle que, como le digo, que vamos cumpliendo tiempos. Hay, hay un tiempo donde Dios, decimos que Dios es muy bueno y que Dios ama al pecador, ¿verdad? ¿Es mentira eso? Es verdad, es verdad. Pero Él dice que nos apartemos. Entonces, ¿con quién me junto? ¿Con quién me gusta tener compañía? ¿De qué hablo? ¿De qué hablamos? ¿Sí me entiende? Si no es de Dios, no se está perfeccionando en la santidad. No nos estamos perfeccionando en la santidad. Vamos a Hebreos, por favor. Diez 26. Esto es importante porque esta palabra tiene que, sabe que el alma que no teme a Dios peca, hermano. Por eso dice que los juicios de Dios son justos y que nos instruyen, pero le va a instruir al que le teme. Al que no le teme a Dios, le cae y le cae y le cae y le cae. Pero miren lo que dice aquí: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Miren nomás, el que peca deliberadamente, ¿verdad? Eso es importante. El que peca deliberadamente está a Jesús. Es lo que pasa, hermano. Y eso es importante que se entienda. Por eso le dije que no nos vamos a santificar con miedo ni con asustarlo. Nos vamos a santificar si respetamos a Dios, si ejercemos nuestra voluntad conscientemente. ¿Ok? Conscientemente. Si la ejercemos conscientemente, conciencia, con conocimiento, con sabiendo esto. ¿Sabe que esa palabra me vino a mí esta semana? ¿Y sabe cómo sintió mi alma? Tembló. Y dije, gracias, Padre. Y en ese estado que estaba le dije, Señor, necesito, ¿sabe? Necesito corrección. I need correction. Necesito que me corrija. Sí, porque es mejor que me corrija. ¿No? Que ella no advirtió apenas hace 2 semanas que viene ¿qué? Viene un juicio, pero un juicio bueno.
Un juicio, hermanos, que nos va a permitir abordar un avión para irnos, para salir. Ese es un juicio bueno. No es cualquier cosa. Por eso le dije que con temor, pero hay que valorar. Uno tiene que valorar. Porque sí, Jesús dijo que el que dijeran cosa y media contra él, dijo, los perdono. Pues ya lo hicieron, ya lo molimos, ya lo escupimos, ya le mesaron la barba. Eso ya se lo hicimos, ya, pues, no que diga que es ok, de que lo apruebe, pero ya lo hicimos. Ya dice que el Padre le cargó toda la culpabilidad nuestra se la cargó. Dijo, pero contra el Espíritu, mire lo que dice aquí. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pisotearlo, la sangre inmunda. Eso es lo que hace la persona que deliberadamente peca. Continúa con la maldad ahí. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Perdonamos, tenemos que perdonar. Tenemos que humillarnos. Porque si no nos humillamos no hay santidad, hermano. No hay perdón. ¿Sí está comprendiendo esto? Y dice, aquí habla el Padre, mire, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, ¿qué? Juzgará a su pueblo. Hermano, con todo respeto, pero no nomás queramos los beneficios. ¿Entiende? ¿Por qué se ofende? ¿Por qué nos ofendemos cuando nos llaman? O mejor dicho, cuando el Espíritu habla, ¿verdad? Y se siente que los teléfonos, hermano. Hace días yo estaba y hasta el Espíritu tiene que usar canciones. Cuidadito mis ojitos lo que ven, hermano. Que en el cielo está el Señor, pero aquí estoy yo, me dijo el Espíritu. Yes. Tenemos que cuidar. Y sobre todo ahorita que ya el tiempo se está acercando. ¿Usted no ve lo que pasa allá afuera? Que están haciendo una separación. Que el chamuco es igual que quiere imitar a Dios. ¿Verdad? Cuando venga Jesús dice que a uno los va a poner a la derecha, a otros a la izquierda, ¿verdad? El chamuco está igual, dice los vacunados y no los vacunados, porque ya se va a aparecer. Es lo que está pasando. Sí, ya viene eso. Ya está ahí. Y dice que mientras estemos viendo estas cosas, dice, erguíos y que nos animemos, que nos estimulemos a las buenas obras, pero si estamos inmundos, aunque parezca muy bonita la obra, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como limpios. Yo le puse al tema porque tenemos que tener, hermano, con todo respeto, ¿por qué está aquí? Por Dios, ¿verdad que sí? Porque usted quiere estar en la presencia de Dios. Entonces tenemos que buscarlo, pero bien. Tiene que ser bien. Porque a medias son vomitables, dice. Yo no quiero que el Señor me vomite. Entonces tenemos que, ¿verdad? Dice, con paz y santidad veremos a Dios, veremos la gloria de Dios. Ahora ya voy a acabar.
Esta semana pensaba en esto. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso no son palabras mías para que usted se anime. No, ahí está escrito. Yo lo creo con todo mi corazón eso. ¿Me entiende? Aquí en la tierra dice en Romanos 8:28, a los que conoció. O sea, aquí nos recordó lo que ya había pasado allá. Eso es glorioso, hermano. Eso es algo hermoso. A los que conoció, entonces los llamó. ¿Ya nos llamó? Y los justificó. ¿Ya lo justificó? Viene la glorificación. Viene la glorificación. Ahí estamos. Jesús dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo. ¿Pero por qué lo dijo? Porque Él glorificó al Padre. Usted y yo nos toca glorificar al Hijo aquí. Glorificar al Hijo. El Espíritu Santo, la única tarea del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. No a mí ni a nadie, a Jesús. A Jesús. ¿Verdad? Pero jamás el Espíritu Santo va a presentar un Jesús inmundo, hermano. Por eso no nos tolera el pecado. Por eso se enardeció el Espíritu y me dijo: no. Y por eso hay tantos textos que usted los conoce, yo los conozco, que dice: si oyeres hoy su voz, no lo provoquemos. No sé, no está complicado, ¿o sí? Yo no lo veo complicado. No está complicado. El problema que hay es que hay mentes viejas, mentes no renovadas. Le dije a un hermano, le dije: ¿sabes? Una persona puede tener 20 años y otro puede tener 5. ¿Y sabe dónde está el problema o dónde está la ventaja o la solución? En el corazón de la persona. Si busca al Señor con todo su corazón, porque Él dice: entrégame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Verdad? ¿Cómo fue la entrega? ¿Cómo fue la entrega inicial? Vino Jesús y tocó la puerta. Si alguno oyere, ¿verdad? Entraré y cenaré con él. ¿Verdad que sí? Entonces el corazón. Y una vez que el corazón se entrega, ¿cuál es la tarea? Renovar la mente. Por eso dice en ese mismo capítulo, creo que me equivoqué. Aquí está. Aquí está en el 8, Hebreos 8. Mire. 8:8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Eso fue con la ley, ¿verdad? Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. También en Juan dice: la unción misma, ¿qué dice? Os enseñará. Pero la unción, si no aborrecemos la maldad, no aumenta. Y no te enseña nada. Anda uno con letra, con pura letra. Yo me he topado, hermano, y gente, cristianos, y sabe que no les entiendo lo que me dicen. Y no porque esté profundo lo que me están diciendo, sino que tienen un enredo de doctrina y pum, pim, pam, pam, pum. Y me asusta. Me asusta. Eso es para asustarse. Eso es para asustarse. Porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos va a escasear.
¿Para quién va a escasear? Pues el que le digan. Pero para nosotros no. Para nosotros no. Por eso Dios nos está hablando hoy. Mente renovada, cuerpo sano, dice el hermano. Sí, es cierto. Sí. Un corazón nuevo para creerle a Dios. ¿Verdad que sí? Para tener experiencias, hermano. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.